Bendecido día tengan, hermanos, les saluda a su amigo Gabriel Peña, misionero del equipo evangelizador de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Emiliano Zapata, Tabasco. Es un gusto nuevamente saludarles, que la paz del Señor esté con ustedes y que Mamita María les acompañe siempre. El tema que hoy vamos a tratar se llama Jesús camina con nosotros. Ya en el tema anterior veíamos el amor de Dios, cómo Dios podía dar tantas cosas por nosotros. Su amor es tan grande que lo abarca todo, lo es todo. Y ese amor nos lo da a nosotros sin medida. Él no escatima al darnos su amor, porque Él no puede limitar su amor, porque su amor es eterno, incontenible. Cuando nosotros encontramos esa razón de amor, ese verdadero amor, ese amor que lo abarca todo, entonces podemos empezar a encontrar lo que acontece en nuestra vida diaria y que tenga sentido. Lo que acontece en toda nuestra vida, desde que nuestra concepción hasta que seamos llamados a la casa del Padre, todo empieza a tomar sentido a la luz del amor de Dios, y eso es lo que veíamos. Pero cuando nosotros encontramos este sentido de por qué nuestras enfermedades, de por qué las opresiones sociales, de por qué los aconteceres naturales, cuando nosotros encontramos verdaderamente el sentido, es más llevadera nuestra vida y deja de haber alegría, se transforma en felicidad, porque la felicidad la otorga Dios, y si Dios la otorga es infinita, es para siempre, abarca todo porque va ligado a Dios, al amor eterno. Hoy trataremos en este tema de entender o de encontrar cómo Jesús, nuestro Señor, el Hijo de Dios, se acerca a nosotros para enseñarnos el rostro misericordioso de Dios, siendo Jesús mismo el rostro misericordioso de Dios. Cómo Jesús sale a nuestro encuentro y nos dice que Dios es amoroso, que Dios quiere que nosotros retornemos al camino que Él nos ha marcado, que nosotros retornemos a lo que Dios ha establecido, y Jesús eso nos muestra, en esa obediencia al Padre, siendo Él el rostro misericordioso del Padre, va caminando a nuestro lado y nos dice cómo es ese amor, cómo Dios ha manifestado ese amor para nuestro bien, para una bendición, que nosotros podamos entender ese amor. En ese buscar que tenemos constante, en ese buscar constante de respuestas a nuestra vida, a los aconteceres de nuestra vida, a nuestras enfermedades, a la opresión social, a las guerras, a las cuestiones naturales, en ese buscar siempre nosotros debemos de darnos la posibilidad y el chance, no solamente de reflexionar las cosas del mundo, sino también debemos darnos el chance de abrir nuestro corazón y reflexionar lo que Dios nos dice para ver y encontrar la verdad. Siendo Cristo, siendo Jesús el rostro misericordioso del Padre, nos muestra eso. Por eso Él vino a hacer prodigios, a curar personas, a levantar personas, levantarles su dignidad, porque todos merecemos levantarnos del lodo y encontrar nuestra dignidad en el amor de Dios. Nos dice San Juan en el capítulo 14, en el versículo 9, el que me ve a mí, ve al Padre. En otras traducciones dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre. En Jesús vemos el rostro misericordioso de Dios,
Jesús también es Dios. Nos lo dice la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él, refiriéndose a Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios. En él expresó Dios lo que es en sí mismo. Jesús es la impronta del Padre. ¿Qué quiere decir? El reflejo fiel de lo que es el Padre es el Hijo. Estamos viendo al Hijo, estamos viendo al Padre en todo. No nada más en un reflejo que nuestros ojos puedan ver, no. En todo, en toda su magnitud, en todo el resplandor de la gloria de Dios, como nos dice Hebreos 1, capítulo 1, versículo 3. Pero para encontrar este caminar con Jesús, para encontrar que Jesús camina con nosotros, es necesario que nosotros vayamos al principio. Pero no el principio de la historia de salvación, sino el principio de nosotros, desde nuestra concepción hasta este momento, y tener en cuenta también que algún día vamos a ser llamados a la casa del Padre para rendir cuentas, para estar en su presencia, si es así su voluntad. Entonces, muchos de nosotros, cuando nos iniciamos como discípulos de Cristo, vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso ocurrió para muchos cuando éramos niños, unos bebitos, ¿sí? Cuando bebitos ya con el bautismo nos adherimos a Cristo, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia perteneciente a Cristo. Después, ya más grandecitos, como a los 10 años más o menos, hicimos nuestra comunión. Venimos aprendiendo un catecismo donde nos hablaban del amor de Dios, de la creación, de los profetas, los pecados, algunas oraciones, todo para el nivel de 10 años. Hicimos nuestra comunión, por primera vez recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo y tuvimos esa unión con nuestro Dios. Ya más grandecitos, a los 15 años, más o menos, 14, 15 años en adelante, hicimos nuestra confirmación. Ya como cristianos hemos recibido los 3 sacramentos de iniciación, los 3 sacramentos de la iniciación cristiana: el bautismo, comunión y confirmación. Pero desgraciadamente muchos de nosotros ahí terminamos. El último día que pisamos la iglesia, que estuvimos en el templo, fue el día que nos confirmaron. Y a partir de ahí nos fuimos olvidando de Dios, fuimos alejándonos de esa instrucción que el maestro nos estaba dando a través de los catequistas, a través de los retiros, a través de los estudios de Biblia. El maestro de maestros, Jesús, nos estaba instruyendo, estaba en ciertos niveles, cuando era niño, cuando era más joven, adolescente, nos iba dando esa información que nosotros necesitamos para poder fortalecer nuestra fe. Pero como nuestra fe se quedó estancada, no maduró, porque nos alejamos de la iglesia después de que hicimos algunos nada más la comunión, algunos otros alcanzaron a hacer la confirmación. Esa fe no maduró, esa fe se quedó con un catecismo, con un aprendizaje de niño, de adolescente, ya no siguió avanzando. Entonces esto de que nuestra fe esté no madura, que esté un poquito verde, es lo que nos hace que nosotros caminemos en un sentido opuesto o diferente al de Cristo. Somos creyentes de nombre nada más, somos católicos, somos cristianos, somos evangélicos, pero de nombre. Católicos porque pertenecemos a la Iglesia Universal de Cristo. Cristianos porque le creemos a Cristo. Y evangélicos porque creemos en el Evangelio. ¿Sí? Entonces, pero ahí se quedó, ya no seguimos avanzando y solamente somos católicos de nombre. Cuando nos hacen algún cuestionamiento por nuestra fe, no sabemos ni siquiera qué contestar.
Sabemos que existe un Dios, sabemos que existe Jesús, María, sabemos algunas cosas, pero como las vamos desechando, las vamos sacando de nuestro corazón, de nuestra mente también se van yendo. Y entonces nuestra fe no es una fe de práctica, no es una fe que estemos día con día experimentando y dando testimonio. No, se va quedando dormida. Y esto de irnos alejando de Dios nos confunde. ¿Por qué? Porque el mundo inmediatamente, el enemigo utiliza el mundo para aventarnos un montón de cosas supuestamente más atractivas de lo que Dios nos está ofreciendo. Nuevas doctrinas, nuevas creencias, nuevas filosofías, tecnologías, tantas cosas que nos ofrece, tantas teorías del mundo que nos van confundiendo porque nuestra fe no está cimentada. No hemos cimentado desde niños nuestra fe sobre roca firme, que es Jesús. Después de nuestros sacramentos dejamos que Jesús dejara de ser. A ver si me explico. Después de nuestros sacramentos de iniciación, Cristo dejó de ser el centro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando íbamos al catecismo decimos siempre que yo quiero aprender de Dios. Vengo al catecismo porque quiero aprender más de Dios. Estamos aún quizás de manera inconsciente dejando que Cristo sea el centro de nuestra vida. Pero nos vamos alejando y Cristo deja de ser, nuestro Señor Jesús deja de ser el centro de nuestra vida y dejamos de ser discípulos en aprendizaje. Nos quedamos en discípulos dormidos. Nuestra fe se duerme, nuestra fe está dormida y todo lo que el mundo nos ofrece supuestamente es lo que nos mantiene despiertos, pero verdaderamente estamos dormidos, estamos a merced del mundo, a merced del enemigo, porque nuestra fe se ha dormido, no nos permite descubrir cómo Dios está constantemente hablándonos, buscándonos, ofreciéndonos su amor, y cómo Jesús, que es el rostro misericordioso de Dios, está a nuestro lado, diciéndonos: Dios te ama, Dios quiere que estés con Él, regresa al camino. Pero es esa falta de madurez espiritual, falta de madurez en nuestra fe, falta de una esperanza verdadera en lo que Jesús nos está ofreciendo, en ese caminar, que regresemos al caminar que nos lleva al Padre. En esta búsqueda que nosotros tenemos constante de Dios, del amor, o de todas las cosas que nos pasan en la vida, en esa búsqueda debemos dejarnos llamar por Dios. Debemos dejarnos que Dios esté delante de nosotros y nos diga las respuestas a nuestras preguntas. Pero para eso es necesario que metamos freno a todo aquello que nos está abrumando, apaciguar nuestro corazón, meter freno a la vida que llevamos, la que sea, hermanos, y verdaderamente preguntarnos: ¿por qué me niego a creer verdaderamente en Dios? Y no digo: no, Dios no existe, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Solamente es un decir. ¿Por qué yo emito ese juicio? No me dejo verdaderamente querer por Dios. ¿Por qué no dejo verdaderamente a mi corazón creer en Dios? Eso es algo que yo me debo de preguntar. O también, ¿por qué no me he dado cuenta que Dios, Jesús mismo, camina a mi lado? Que Dios ha estado conmigo desde mi concepción, desde que yo estaba en el vientre de mi madre hasta el día de hoy. Que Él va a estar conmigo hasta que esta vida termine. ¿Por qué no me doy ese chance? Debo de meter ese freno y preguntarme si yo estoy verdaderamente buscando respuestas a las cuestiones de esta vida. Es necesario que yo llegue a ese punto, no solamente a lo que el mundo me ofrece, sino debo decir: ah, caramba, a ver, ¿qué es lo que me ofrece Dios?
esa parte no la he experimentado, o ya se me olvidó, o no entendí bien. Hago a un lado las cosas del mundo y digo, a ver, me voy a involucrar en esto, a ver, para que yo entienda verdaderamente por qué digo que no existe Dios. Porque a veces decimos, no existe Dios, pero no tenemos ni una razón para poder decir eso. Entonces, todo esto se deriva porque nuestra fe no está madura. No nos damos cuenta que Jesús camina con nosotros. Vamos a hacer una pequeña reflexión con una historia. Esta historia es de tres jóvenes que ellos estaban estudiando en la universidad y un día tomando un café. Estos jóvenes se llaman María, José y Alma. Ellos un día tomándose un café, como luego vamos y estamos charlando de mil cosas. Cuando estamos platicando con los amigos, platicamos de mil cosas. De política, de la escuela, de la música, del artista, de los deportes, de todo platicamos. Y muchas veces, cuando las pláticas se alargan bastante, llegamos al punto, como estos chicos, que llegaron al punto de platicar del creer en Dios. Ya empezaron, porque siempre tienen dudas, siempre tenemos dudas. Entonces, invariablemente, llegamos al punto de Dios, ya sea que creamos o no creamos. Entonces, en este platicar estos chicos, María dice, pues yo la verdad no creo en Dios, no creo en la iglesia, porque un día que me acerqué a uno de los grupos, quise entrar a los grupos, fui a preguntar porque yo necesitaba que alguien me escuchara, no me sentí escuchada, no me sentí tomada en cuenta y verdaderamente pues yo siento que la iglesia es algo frío. Las personas que ahí están dicen que aman a Jesús, pero pues yo no encontré ese calor de amor que andaba yo buscando y por la verdad yo por eso yo no creo en la iglesia ni creo en Dios. Y dice José, otro punto de vista, pues yo la verdad no creo que Dios esté con nosotros y que Dios nos ame porque hay muchos problemas en la sociedad, cuántas guerras, miren en África cómo matan a la gente por religión, se siguen matando por religión. Si Dios nos amara, haría algo, estaría presente y no dejaría que tanta maldad se propagara por el mundo. Yo por eso la verdad no creo en Dios, no creo que Dios sea amoroso porque deja hacer muchas cosas que nos perjudican a nosotros. Y pues bueno, ahí Alma también participa dentro de esta plática y dice, pues miren, yo comparto su opinión, pero Dios no ha hecho nada por mí. Así como no ha hecho nada por la sociedad y así como en la iglesia no te recibieron como tú esperabas que te recibieran, Dios por mí no ha hecho nada. En primera, mi papá tuvo un accidente muy fuerte, quedó en silla de ruedas, no puede trabajar. Mi mamá, mi hermanito y yo somos los que quedamos pues bien durante un tiempo. A mi papá lo tenemos que acompañar a todos lados porque él está en silla de ruedas, no se puede valer por sí mismo para muchas cosas. Y pasando unos años, mi hermanito se enfermó, le dio cáncer, es un cáncer terminal, verdaderamente es una enfermedad incurable y muy lastimosa para mi hermano y para nosotros, para nuestro ánimo. Y no bastando eso, creo que voy a tener que dejar de estudiar porque voy a trabajar. Pues ya mi hermanito está enfermo y mi mamá pues los cuida a ellos. Yo tengo que sacar adelante y voy a tener que dejar de estudiar. Y entonces, ¿dónde está Dios? Es mentira eso de que Dios está con nosotros y que nos ama, todas esas cosas que nos dijeron en catecismo. Ahorita, en la vida real, en la vida verdadera, yo no encuentro razón de esa verdad. Tres chicos platicando de creer en Dios, cada uno con su opinión diferente, de acuerdo a lo que le ha pasado en su vida, de acuerdo a lo que ha visto, de acuerdo a lo que ha oído. Pongámonos en los zapatos de estos chicos, de estos muchachos que están platicando y tratando de encontrar un porqué. Nos podemos preguntar, ¿me identifico en este momento de mi vida
con estos muchachos. A lo mejor yo hoy perdí, así como Alma, que su hermanito está muy enfermo y su papá está en silla de ruedas. ¿Será que hoy yo perdí a algún familiar? ¿Cómo Dios me puede decir que me ama si permitió que mi hija fuera asesinada a la puerta de su casa y en ese mismo acto de violencia también murió mi nieto? ¿Cómo puede ser que Dios esté con nosotros? A lo mejor yo puedo estar en esa situación. O a lo mejor no estoy en esa situación, pero sí digo tantas guerras, tantas cosas. Dios no está con nosotros. Tenemos que nosotros echarle y nosotros encontrar nuestra propia salvación, estar bien. O podemos también decir, pues la verdad en la iglesia voy, pero nada más para matar el rato, porque me llevo a enterar de todos los chismes, de todo lo que pasa en el pueblo, pero pues de ahí no pasa más. O también debo de preguntarme en esta reflexión con estos muchachos. Hagan de cuenta que ustedes también están platicando con estos muchachos en eso de creer en Dios. Ustedes también están dando su opinión, yo estoy dando mi opinión. Tenemos una mesa redonda donde estamos platicando qué es creer en Dios, y debo de preguntarme qué concepto tengo yo de Dios, de qué manera creo yo en Dios, qué concepto tengo de Jesús y de qué manera creo yo en Jesús. Y otra, qué concepto tengo yo de la iglesia y de qué manera creo en la iglesia. Debo de pensarlo, pero para eso debo de meter freno a mi vida, ya dejarme un poco de las cosas y verdaderamente ponerme a reflexionar en lo humano para abrir mi corazón y dejar que Jesús entre y pueda platicar conmigo. Lo veíamos en el tema pasado. Toco a la puerta, el que me abre, yo entro, como con él y él come conmigo. Pues eso es lo que quiere el Señor, pero para eso necesitamos meter freno a nuestra vida y dejar que nuestro corazón abra su puerta a que entre Jesús, que viene caminando con nosotros. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 13 al 17, que es el pasaje bíblico de los discípulos de Emaús, dice: aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Si nosotros, al oír la palabra de Dios, de estos discípulos que van caminando hacia Emaús, un pueblecito a 12 kilómetros más o menos de Jerusalén, y lo unimos a la historia de estos chicos que estaban platicando junto con nosotros en esa cafetería, pues debemos de reflexionar si será que yo soy como esos discípulos de Emaús, que voy caminando en sentido contrario a Jerusalén. ¿Y qué sentido tiene o qué es lo que nos quiere decir que nosotros vayamos caminando en sentido contrario a Jerusalén? El Señor padeció en Jerusalén, ahí fue sepultado. ¿Y dónde iba a resucitar? En Jerusalén. En otras palabras, ¿dónde iba a estar lo bueno de la fiesta? En Jerusalén. Entonces estos discípulos empiezan a caminar en sentido contrario. Posiblemente, como estos chicos que están platicando, se sentían abrumados. ¿Cómo es posible que Jesús, el Maestro, en aquel que habíamos puesto nuestra confianza, mira, lo apresaron, cómo lo vejaron, cómo lo maltrataron, lo subieron y lo mataron en cruz? Ya falleció, está muerto. Están decepcionados, abrumados, tristes. Dice la palabra de Dios, parecían desanimados. Pero antes de parecían desanimados, dice, se detuvieron. Lo que yo les comentaba, necesitamos meter freno a nuestra vida
para poder empezar a platicar con Jesús cuando Él nos pregunta, ¿de qué van discutiendo por el camino? Eso discutiendo por el camino es que nos dice Jesús, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te entristece? ¿Qué es lo que te está agobiando? Aquí estoy a tu lado, dime, a ver, vamos a platicar como amigos, así como estos chicos en la cafetería platicando como amigos que eran, y que nosotros nos metimos a esa plática también para poder encontrar nuestra propia debilidad. Eso es lo que Jesús nos dice, platícame, vamos a platicar, tú y yo aquí como verdaderos amigos que somos. ¿Será que nuestra experiencia de vida, la que sea, es la que no nos permite verdaderamente, como estos discípulos, dejar que nuestros ojos vean a Jesús, que nuestros ojos, pero no estos, nuestros ojos del corazón vean a Jesús caminando con nosotros? Estamos confundidos, estamos tristes por todas las cosas que pasan en el mundo, y ahorita con la enfermedad esta del coronavirus nos sentimos con mucha incertidumbre, sabiendo que hay personas muriendo de eso, sabiendo que hay amigos, familiares que están muriendo de eso. Entonces nos sentimos abrumados, como que nuestra confianza a veces se debilita en aquel que nos dijo que nos venía a salvar porque ha muerto en cruz. Hasta ahí nos quedamos nada más como los discípulos de Maús, y hasta ahí nos quedamos nada más como José, Alma y María, que estaban platicando de todas las calamidades, pero no le encontraban el sentido. Él, Jesús, nos viene a decir cómo es el amor de Dios, esa misericordia de Dios, y cómo a través de estos sufrimientos, cómo a través de todos estos aconteceres en la vida, nos quiere salvar, quiere que nosotros estemos con Él. Estamos confundidos muchas veces y no vemos a Dios. Nuestra esperanza está puesta no en Dios, no en el amor de Dios, sino está puesta en el dinero. ¿Cuánto decimos? Es que sin dinero no se puede. Y realmente, hermanos, hay mucho testimonio de que sí se puede. Tenemos puesto a veces nuestra esperanza en la tecnología. Y eso sí, da para mucho. ¿Cuántos de nosotros ya no podemos vivir sin el celular, sin la tablet, sin la computadora? Pero principalmente el celular. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de ir y endeudarnos por un celular que cuesta 20, 25 mil pesos? Como si eso fuera lo que nos va a dar la felicidad. Hemos puesto nuestra esperanza en algo. O a veces nosotros damos la vida por las cuestiones políticas. Damos la vida a veces por cuestiones políticas, por este partido, por aquel candidato. Y estamos poniendo la esperanza en una persona, pero es la persona equivocada. Nos abruman las cuestiones sociales porque no hemos puesto nuestra esperanza en Jesús. Queremos poner nuestra esperanza en alguien que no nos traiciona, alguien que siempre nos dice la verdad, alguien que no nos abandona y siempre está caminando con nosotros y nos dice, cuéntame, vamos a platicar, tengamos una charla. Solamente Jesús. No son las amistades, no son las drogas, no es el alcohol, no es la tecnología, no es el dinero, no es el confort lo que nos va a llevar a la felicidad. Al contrario, eso nos va alejando del amor de Dios. Mas sin embargo Jesús sale al camino siempre y nos dice, cuéntame, aquí estoy, ¿qué te pasa? Como a los discípulos, ¿de qué vienen platicando? ¿De qué vienen discutiendo? Así nos dice Jesús todos los días, a cada momento de nuestra vida, en las alegrías, en las tristezas. Él está con nosotros y dice, cuéntame. Cuando se trata de sonreír, sonrío contigo. Cuando se trata de reír, río contigo.
Cuando se trata de llorar, te consuelo y lloro junto contigo. Cuando se trata de tristezas, estoy contigo, te apapacho y me uno a ti para darte fortaleza. Ese es el Jesús, que es el rostro misericordioso de Dios, y es a la persona que nosotros nos debemos de adherir, a la verdadera persona que no nos traiciona, que no nos miente y no nos deja en cualquier momento de nuestra vida. Pero cuando nosotros nos vamos alejando y nos basamos en lo material y en tantas cosas que acabo de mencionar que no tienen nada que ver con lo que Dios nos ofrece, nos volvemos irritables, todo nos enoja. Cualquier cosita ya estamos hasta insultando. Nos volvemos vacíos verdaderamente, donde ya no nos interesa el amor de nuestros hijos, el amor de nuestra familia, inclusive dejamos de tener dignidad, tan vacíos estamos. Nos llenamos de angustia, como ahora con el coronavirus y estas enfermedades, y nos va venciendo la tristeza. Dejamos de encontrar felicidad en nuestra vida, porque nos apartamos de Dios. Va creciendo todo lo que el mundo nos ofrece y nuestra fe sigue siendo chiquita, con el poquito catecismo, con lo poquito que aprendí cuando era yo un niño, cuando era yo un joven, cuando era yo un adolescente. Con eso poquito me quedo. Y hoy que tengo 30, 40, 50, los años que sea, mi fe sigue siendo infantil, porque es lo que yo aprendí y me llené de las cosas del mundo. Cuando nosotros metemos freno en nuestra vida, ya verdaderamente siendo sinceros de que queremos cambiar, de queremos ver a ver qué hago yo con mi vida, entonces ahí es cuando debemos de abrir nuestro corazón y debemos de aceptar nuestra realidad, sobre qué estamos parados, y decir, bueno, si las cosas del mundo que me ofreció el mundo y me desviví por las cosas del mundo no me dieron felicidad, ¿por qué no me doy la oportunidad de voltear a ver hacia el otro lado, hacia donde está Jesús, hacia donde está la luz eterna? Y así como una polilla o como esos bichitos que cuando prendemos los focos hacia allá van a la luz, así nosotros vayamos hacia la luz eterna, hacia la luz verdadera. Entonces sí seremos capaces de ver el acompañamiento de Jesús en este caminar, de que Jesús está con nosotros, de que nos escucha, nos ama y se preocupa por nosotros. Él es el compañero de nuestra vida. Nuestra vida debe de ser cristocéntrica, donde Cristo viva en nosotros. Como dice San Pablo, ya no soy yo el que vivo, sino Cristo quien vive en mí. Pero posiblemente ahorita es Cristo ya no vive en mí, sino el mundo es el que vive en mí, yo mismo vivo en mí. Eso no funciona. Cuando Cristo vive en mi corazón, vive en mí, dejo de ser yo y encuentro la felicidad. La cruz deja de pesar. Como Él nos dice, vean, mi yugo no pesa. ¿Por qué? Porque Él está adherido al Padre. Y si nosotros nos adherimos verdaderamente a Cristo, nuestra cruz ya no va a pesar. Vamos a encontrar felicidad en los sufrimientos y en tantas cosas que nos pasan a lo largo de nuestra vida, o nos han pasado o nos van a pasar. Porque el hecho de que nosotros nos adhiramos al amor de Dios no quiere decir pare de sufrir, como dicen en la televisión. No, no es pare de sufrir. Encuéntrale el sentido al sufrimiento y entonces sí vas a encontrar la felicidad, porque la felicidad te la ofrece Dios y esa felicidad es eterna. Cuando nosotros regresamos a Dios, cuando nosotros encontramos en qué es lo que estamos fallando, si somos alcohólicos, drogadictos, infieles, cualquier cosa en la vida, o simplemente apáticos, que no queremos saber nada de Dios y metemos freno y encontramos eso, entonces el Señor
nos dice, te estoy esperando con los brazos abiertos. Como el pasaje bíblico del hijo pródigo, donde él pues le pide a Dios todo lo que, le pide a su papá, a su padre, todo lo que era de él, su herencia, y va y se la gasta. Y dice que hasta la comida de los cerdos quería comer. Su dignidad era menos que la de un cerdo, porque se gastó todo, y muchas veces así nos pasa a nosotros. Nos gastamos todo lo que Dios nos da y nos olvidamos de Dios. Pero cuando nosotros metemos ese freno, ese alto, como los discípulos de Maús, y si detuvieron, dice, así nosotros y vemos que estamos mal, Dios siempre nos va a estar esperando con los brazos abiertos, como ese padre esperaba a su hijo. En San Lucas capítulo 15, versículo del 20 a 24 nos dice, en el pasaje bíblico del hijo pródigo, se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Fíjense nada más el amor misericordioso de nuestro Padre Dios. Dice, no me importa, dice, no me importa todo lo que hiciste o cómo malgastaste todo lo que yo te di en este lapso de tu vida, no me importa. Lo que me importa es que has vuelto a mí. Hagamos fiesta. Él levanta nuestra dignidad, como dice aquí. Rápido, traigan el mejor vestido y pónganse. ¿Cuál es el mejor vestido? El amor de Dios. Pongámonos el amor de Dios, la misericordia de Dios nos va a levantar del lodo donde estábamos, que hasta queríamos comer la comida de los cerdos. Todas esas cosas que hemos hecho en la vida, todo lo que es la cultura de la muerte, aborto, eutanasia, drogadicción, narcotráfico, delincuencia, muchas cosas pudimos haber hecho, graves o no tan graves, pero dice el Señor, qué bueno que has regresado a mí. Y Él se echa a nuestro cuello, dice, y nos besa como un Padre amoroso verdaderamente. Y eso es lo que Jesús nos viene a decir en el camino. Nos empieza a platicar de cómo es el amor de Dios. Porque Cristo, les repito, es el rostro misericordioso de Dios. El que me ve a mí, ve al Padre. Cuando Jesús camina con nosotros, no hace otra cosa que mostrarnos la misericordia de Dios. ¿Recuerdan ustedes el pasaje bíblico de la samaritana? Cómo el Señor se le encuentra en el pozo y le dice que le dé agua, y luego Él le dice que el agua que Él dará, que el que tome de esa agua no pasará más sed, y que esa agua es para conducirnos a la vida eterna. Entonces, en San Juan capítulo 4, versículos 25 al 26, dentro de este pasaje bíblico de la samaritana, dice, la mujer le dijo, yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga, nos enseñará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. Cuando nosotros nos dejamos acompañar de Cristo, acompañar de Jesús,
ese que viene hablando con nosotros, ese que viene a enseñarnos todo, ese que nos viene a sacar de nuestras dudas, de todas estas dudas que el mundo nos mete. Dice, ese soy yo, el que habla contigo, el que te da ríos de agua viva y ya nunca más tendrás sed, porque esta agua te llevará a la vida eterna. Ese es Jesús, el que nos lleva en ese cauce, en ese camino que nos lleva al Padre. Qué maravilloso, hermano, cuando nosotros empezamos a encontrar la compañía de Jesús y verdaderamente empezamos a entender lo que Él nos está diciendo en ese caminar, pero ya no hacia Emaús, sino a Jerusalén. Regresamos a la iglesia, regresamos a las actividades de un católico comprometido, de un católico que quiere disfrutar de su fe. Ahí es cuando nos dice el Señor, ese soy yo, el que habla contigo. Y nosotros decimos, sígueme diciendo, Señor, sígueme instruyendo, porque mi corazón se está llenando de verdadera felicidad. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 5 al 6, nos dice esto, antes de que leamos los versículos, es cuando Pablo perseguía a los cristianos y el Señor se le presenta en esta revelación que tiene Pablo, y el Señor le dice, preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Pablo le está preguntando a Jesús, cuando después que ve esa luz y lo ve, dice, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Yo soy el Señor, dice Jesús, cuando viene caminando con nosotros y nos empieza a explicar. Tú me perseguías porque no me creías. Tú me perseguías porque creías en el brujo, pero no creías en mis palabras. Tú me perseguías porque creías en el horóscopo, pero no me creías a mí. Creías en esos programas de radio que pasan, que según te hablan de mí, pero verdaderamente son falsos profetas. Y no me creías a mí. No querías leer mi palabra. Te gustaba ver esos programas de televisión de las 12 de la noche, donde dice, pare de sufrir. Pero no me creías a mí. No te adherías a mi iglesia verdaderamente y practicabas tu fe, porque ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Volvamos a Jerusalén, tomando el pasaje bíblico de los discípulos de Emaús, volvamos a la iglesia, volvamos a la comunidad de todos los creyentes, de todos los bautizados adheridos a Cristo, y ahí se nos dirá qué tenemos que hacer. Cristo va a manifestar su plenitud en su iglesia y ahí nos va a decir lo que tenemos que hacer. Pero para esto, hermanos, necesitamos abrir nuestro corazón, entender que Jesús está con nosotros, que Jesús es amoroso porque es misericordioso, porque es el reflejo de Dios, la impronta de Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, vayamos en una vida nueva, donde estamos tratando de entender el amor de Dios. Abramos nuestro corazón para que Jesús entre, como veíamos en el tema del amor de Dios, y coma con nosotros. Que haya esa intimidad de conocimiento, pero desde el corazón. No un conocimiento intelectual, sino un conocimiento desde el corazón, donde verdaderamente nos sintamos apapachados por Dios. Bueno, hermanos, este fue el tema. Jesús camina con nosotros. Espero que les haya gustado. Espero que sea también la punta de lanza a todos estos temas que se están haciendo, que son una catequesis querigmática de reevangelización, para que vayamos encontrando el sentido a tantas cosas que pasan en nuestra vida, y que sea Cristo el centro de nuestra vida. Como dijo San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino Cristo quien vive en mí. Un gusto haberles saludado. Verdaderamente, hermanos, me siento feliz por compartir con ustedes.
Que la paz del Señor esté con ustedes y que Mamita María les siga acompañando siempre.